Bienvenido, profesor. Hoy vamos a profundizar en un tiempo verbal esencial para que nuestros estudiantes puedan expresar acciones cotidianas y habituales, el presente simple del indicativo. Recuerda que el presente simple expresa acciones habituales, rutinas diarias y eventos que ocurren en la actualidad. También lo utilizamos para expresar planes cercanos en el futuro. Siempre enseña estos usos claramente con ejemplos cotidianos como yo estudio español todos los días o mañana viajo a Bogotá. Como es de conocimiento de todos, el infinitivo es la forma básica de un verbo antes de conjugarlo. En español, los verbos infinitivos terminan en ar, er o ir. Recuerda enseñar este concepto de manera visual y sencilla desde la primera clase. Los verbos regulares mantienen la misma raíz al conjugarse. Por ejemplo, el verbo hablar. La raíz es habl y siempre permanece igual. Esto facilitará mucho el aprendizaje a tus estudiantes. Utiliza estos ejemplos claros en clase para mostrar la raíz y las terminaciones. Siempre sugiere a los estudiantes practicar con verbos que ya conocen. Estas imágenes de verbos pueden ayudarte a ejemplificar en clase. La idea es que propongas preguntas orales breves para que tus estudiantes puedan asociar visualmente cada verbo con su acción correspondiente. Recuerda además que si es de tu preferencia, puedes utilizar equivalencias en la lengua nativa para que ellos puedan asociar de manera más fácil. En esta diapositiva se evidencian varios ejemplos de cómo usar el presente simple para expresar acciones futuras cercanas usando marcadores temporales como mañana, luego o pronto. Fomenta además la práctica del presente simple enseñando frases comunes de rutina diaria. Puedes pedir a los estudiantes que describan su propia rutina para consolidar este conocimiento. El uso de marcadores temporales hace que el discurso sea más claro. Profe, por el momento guarda esta información solo para ti. Aunque las formas no personales del verbo, como el infinitivo, el gerundo y el participio existen, por ahora solo céntrate únicamente en el infinitivo. Esto va a hacer que los estudiantes no se confundan. Asegúrate siempre de enseñar claramente cómo dividir los verbos en su raíz y terminación para facilitar la conjugación. Recuerda también que estos pronombres son esenciales para que los estudiantes puedan conjugar correctamente los verbos. Enséñalos claramente desde el inicio y practica frecuentemente en clase. Usa esta tabla constantemente para la práctica oral y escrita en clase. Es una excelente referencia visual para los estudiantes. Vuelve a ella cada vez que necesites. Trata de explicar claramente a tus estudiantes que una oración básica sigue la siguiente estructura: sujeto, verbo y complemento. Usa ejemplos simples para consolidar ese concepto. Muestra la opción de la oración con un verbo y con dos verbos. Cuando tiene dos verbos, el primero está conjugado y el segundo está en infinitivo. Como nota metodológica para ti, profesor, recuerda que siempre puedes iniciar tus clases con ejemplos prácticos, como un input inicial, antes de enseñar formalmente la gramática. Esto va a facilitar mucho el aprendizaje intuitivo y la retención a largo plazo del estudiante. Puedes utilizar como apoyo estas imágenes en clase para que los estudiantes formulen frases cortas en presente simple. Facilita preguntas como ¿qué hace él? ¿Qué hace ella? Para promover interacción oral inmediata. Usa también estas imágenes en clase para que los estudiantes reconozcan visualmente acciones cotidianas y las expresen correctamente en presente. Puede ser que te respondan con verbos en infinitivo o conjugados de manera errada. Lo importante por ahora es que ellos entiendan que en la clase de hoy van a aprender a decir actividades o hobbies. Puede ser que algunos saben conjugar algunos verbos y otros no. Por ejemplo, te puedes encontrar con casos de yo nadar en la playa, yo en la playa jugar, yo camino en la playa. Por el momento, evita corregir, puesto que no has explicado concretamente el tema. Por eso, vamos a explicar la siguiente diapositiva.
Usa esta diapositiva como explicación teórica que ejemplifica claramente los tres principales usos del presente simple: acciones actuales, rutinas diarias y acciones futuras cercanas. Para este momento puedes presentar el objetivo de la clase, que es hablar de acciones simples en tiempo libre. Enseña la conjugación del pronombre yo, muestra algunos ejemplos y pone en práctica la conjugación de ese pronombre, y de esa manera puedes continuar desarrollando la clase, pronombre por pronombre. La ventaja de enseñarlo así es que evitamos que el estudiante aprenda las conjugaciones repitiendo un solo verbo, y a medida que avanzamos va a conocer diferentes verbos. Presenta este vocabulario como material de estudio a tus estudiantes. Con estos verbos puedes desarrollar tu lección en voz alta. Esto promueve el habla y la lectura, además de la comprensión lectora. Recuerda usar en tus ejemplos ciudades diferentes, ya que los estudiantes suelen viajar por diferentes partes de habla hispana. En esta diapositiva anima a los estudiantes a completar las frases conjugando los verbos en primera persona del singular. Guía el ejercicio con ejemplos sencillos como yo canto canciones en la ducha, y así vas a permitir que los estudiantes propongan respuestas, corrige suavemente si es necesario y refuerza positivamente la conjugación correcta. Explica que para conjugar los verbos regulares con el pronombre yo, simplemente se cambia la terminación ar, er, ir por o. Recomienda evitar traducciones innecesarias. Si surgen dudas de significado, utiliza gestos, ejemplos prácticos o imágenes. También puedes pedir ejemplos personales como yo vivo en Medellín o yo aprendo español con Olalingo. Introduce la segunda persona del singular, haciendo énfasis en la terminación as para verbos terminados en ar y la terminación es para verbos en er, ir. Practica con preguntas. ¿Dónde vives? ¿Cantas en la ducha? Si los estudiantes se equivocan, no corrijas inmediatamente, espera que terminen y luego aclara. Anima a los estudiantes a formular preguntas dirigidas a ti, utilizando los pronombres interrogativos ya estudiados: qué, quién, dónde, cómo. Motívalos a que practiquen diferentes combinaciones para fortalecer su competencia comunicativa y así refuerzan el tema de pronombres interrogativos. A continuación, aclara la conjugación en tercera persona singular destacando la terminación a para ar y e para er, ir. Utiliza los ejemplos de la diapositiva. Ella cocina sopa, él aprende español. Refuerza con ejemplos adicionales, pidiendo a los estudiantes que completen frases oralmente. Recuerda también que it en inglés es la tercera persona del singular. Saberlo te puede ayudar en tu explicación. Completa esta tabla en grupo, alternando la participación de los estudiantes. Recuérdales que es fundamental repasar continuamente las conjugaciones ya vistas para asegurar su aprendizaje, ya que el cerebro está concentrado en lo que está haciendo ahora y empieza a olvidar lo que hizo anteriormente. Explica también que la primera persona del plural, nosotros, nosotras, tiene terminaciones amos, hemos, imos. Usa la actividad de completar el texto y luego lee en voz alta para practicar la comprensión y pronunciación. Destaca la importancia de la concordancia en número y género cuando sea relevante. Con estos ejemplos, practica la lectura en voz alta y aprovecha para aclarar dudas sobre esta conjugación. Aquí realiza una breve práctica escrita. Pide completar oraciones simples como nosotros corremos todas las mañanas e invita a que compartan sus respuestas para practicar pronunciación y asegurar la comprensión. Continuamos con la conjugación de ustedes, ellos y ellas. La segunda y tercera persona del plural se conjuga exactamente igual. Recuerda que se utiliza la conjugación an para verbos terminados en ar y utilizamos en para er e ir. Practica completando las frases en voz alta con tus estudiantes y aclara dudas específicas sobre la concordancia y el significado. Ahora que los estudiantes ya conocen la conjugación del presente simple de acuerdo con cada pronombre personal, es útil usar estas tablas como referencia rápida para ellos, pues funciona como material de estudio. Como puedes ver, cada tabla incluye la conjugación de acuerdo a la terminación del verbo ar, er o ir.
Te recomendamos practicar cada terminación con ejemplos cotidianos para interiorizar más fácilmente el patrón de la conjugación. Puedes invitar a los estudiantes a proponer frases con los verbos listados. La repetición es fundamental para el dominio de una lengua nueva. Proponemos esta actividad para antes de cerrar este tema del presente simple con verbos regulares. Sugiere realizar esta actividad individual describiendo la imagen usando verbos en presente simple, además de otros verbos básicos estudiados como ser, estar y haber. Motiva a que incluyan detalles visuales específicos para fortalecer su competencia descriptiva. Algunas preguntas clave para los estudiantes pueden ser: ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Qué hay? ¿Cómo está el día? Así recordamos el uso de los verbos vistos en otras lecciones. Por ejemplo, pueden decir que ellas son amigas o ellas son hermanas. En el café hay mesas, sillas, comida, etc. La idea es practicar con todo lo que ven. Propon a tus estudiantes que realicen esta actividad en grupos pequeños. La idea es describir las imágenes que realizan las familias. Este tipo de ejercicio fortalece la interacción oral y el trabajo colaborativo. Revisa el vocabulario visual presentado sobre actividades de tiempo libre. Invita a los estudiantes a expresar oralmente qué hacen ellos en su tiempo libre utilizando las estructuras ya aprendidas. Con esta actividad podemos cerrar el tema de los verbos regulares en presente simple. Observa que todas las actividades giran en torno a un objetivo general: hablar sobre las actividades que haces en tu tiempo libre. Con toda seguridad, si un estudiante logra ese objetivo, se va a sentir motivado para continuar con el aprendizaje del idioma. Muy bien, profes. Entonces ahora vamos a dar inicio a un nuevo tema: los verbos irregulares en presente simple. Inicia la explicación de los verbos irregulares destacando que no siguen las reglas generales de conjugación. Existen verbos irregulares que cambian en la raíz, otros que cambian en la conjugación y otros que cambian en ambas. Recomienda aprenderlos por grupos, iniciando con cambios vocálicos en la raíz. Los verbos con cambios silábicos son aquellos que cambian en la raíz cuando se conjugan. Vamos a ver 4 grupos. Primero, vemos que en estos verbos cambia la E por IE. Aquí encuentras la conjugación de uno de esos verbos. Recomienda repetir las conjugaciones en voz alta y realizar las prácticas de conjugación que aparecen en las diapositivas. Es clave corregir inmediatamente cualquier error de conjugación, pero siempre con amabilidad. Este vocabulario es material de estudio. Puedes aprovecharlo para hacer actividades, repasar o mostrar el cambio silábico al ser conjugados. Después de explicar algo, es importante poner en práctica. La estructura de una clase normalmente es explicación y luego práctica. Si solamente explicamos, los estudiantes pueden olvidarlo más fácil. Practica en voz alta varios verbos que tienen ese cambio vocálico de E por I. Recuerda que estas imágenes te ayudan a facilitar el aprendizaje de los verbos. Y con esta práctica tus estudiantes podrán aplicar el bloque de verbos que acabaron de aprender. Estos son algunos verbos con cambio vocálico de O por UE. Encuentras el verbo poder con todas sus conjugaciones. También ponemos la conjugación de vosotros, pues no podemos ignorar que algunos estudiantes van a tener contacto en España y van a escuchar este tipo de variación lingüística. En los anteriores grupos también es importante enseñar los verbos con imágenes de referencia. Recuerda siempre, luego de la explicación, practicar con algunas frases en contexto. Este cambio vocálico U por UE solo lo encontramos en el verbo jugar. Puedes aprovechar este momento para hablar de deportes o videojuegos con tus estudiantes. Y como de costumbre, practica la conjugación con todas las personas. Acabamos de ver los verbos con cambio vocálico en la raíz. Ahora vamos a ver los verbos irregulares que no siguen las reglas de conjugación. La disidencia es la terminación del verbo, pero a los estudiantes les podemos explicar como la terminación del verbo sencillamente. Primero vamos a comenzar con los verbos go. Los llamamos verbos go porque en la primera persona del singular, o sea yo, terminan en go. Son 9 verbos.
hacer, poner, tener, salir, decir, caer, traer, venir y valer. En total son 9 verbos: hacer, poner, tener, salir, decir, caer, traer, venir y valer. Destaca que estos verbos cambian únicamente en la primera persona. Por ejemplo, yo hago, yo pongo, yo tengo, yo salgo, yo digo, yo caigo, yo traigo, yo vengo, yo valgo, etc. La idea, luego de revisar cuidadosamente cada verbo, es que animes a los estudiantes a realizar los ejercicios propuestos. Los verbos dar, saber y ver presentan irregularidades en la conjugación de la primera persona, pero en los demás pronombres no. Los demás pronombres mantienen las reglas de conjugación regular. Esta ayuda visual de este grupo de verbos es un apoyo para tus clases, ya que puedes usarlo como material de estudio. Recuerda practicar la conjugación con algunas frases sencillas usando estos verbos. Estos verbos que terminan en ser, sir, al conjugarse en primera persona del singular yo, necesitan agregar una z antes de la c, como podemos ver con los ejemplos traduzco, conozco, conduzco, produzco, etc. Otra forma de explicar la conjugación de estos verbos a tus estudiantes puede ser diciéndoles que la C cambia por SZ, pero que conserva la terminación O propia de la conjugación yo. Te dejamos como recurso para tus clases esta tabla de verbos con sus respectivas conjugaciones. Recuerda que siempre debes practicar luego de cada bloque de verbos. Para eso te dejamos algunas frases solo con el pronombre yo, pero también puedes practicar de otra manera y con pronombres diferentes. Lo importante realmente es que el estudiante note la diferencia en la conjugación y entienda la importancia de aprenderlos. Profe, toma nota del siguiente tip. Pues en inglés el verbo know funciona tanto para saber como para conocer. Por eso es muy probable que aparezca la duda entre tus estudiantes de cuál es la diferencia entre ser y conocer. El verbo saber se usa para información o habilidades, mientras que conocer se usa para familiaridad con personas o lugares. Anima a los estudiantes a usar ejemplos personales para que refuercen este aprendizaje. En esta diapositiva te mostramos los grupos de verbos terminados en ser, sir, pero que cambia la C a Z. Es importante que aclares que estos verbos en la primera persona del singular registran este cambio y que la pronunciación se mantiene como una S. La diferencia entre este grupo de verbos es que la letra inmediatamente anterior a la C de ser o decir no es una vocal. Aquí tienes material para tus clases. Realiza algunos ejercicios y corrige con paciencia. Ten en cuenta además que las imágenes son un gran recurso de apoyo para que refuerces el aprendizaje. Ahora bien, con los verbos terminados en huir se registra un cambio, ya que se añade la y antes de la terminación en estos verbos. En todas las conjugaciones, excepto con el pronombre nosotros, que normalmente siempre se conjuga de manera regular y en este caso termina en imos. Aquí encontramos verbos como huir, construir, incluir, distribuir, constituir, influir, etc. Utiliza ejemplos visuales y prácticos y aprovecha la repetición en voz alta para consolidar la pronunciación correcta. Dedica especial atención a estos verbos altamente irregulares por su importancia y frecuencia de uso. Para los verbos ser y haber ya dimos una lección dedicada solo a ellos. Para el verbo ir también vamos a tener una sesión explicada, especialmente en el tema del futuro próximo. Para el verbo ir recomendamos explicar la diferencia de este verbo con escuchar, ya que existe una diferencia de significado útil.
Oír se refiere al sonido en general, en cambio escuchar se refiere a una disposición atenta, ya que la escucha requiere atención. Oír no necesariamente. Recomienda ejercicios repetitivos y ejemplos prácticos cotidianos. Para cerrar la lección, ten en cuenta que estos 4 verbos pueden suponer una dificultad mayor para algunos estudiantes. Por eso es bueno aclarar las confusiones comunes con estos verbos poner, poder, pedir y perder debido a su similitud fonológica. En esta tabla, los estudiantes pueden estudiar la conjugación de estos verbos y ver el significado de cada uno en inglés para memorizarlos mejor. Para finalizar, no olvides recomendar ejercicios adicionales y ejemplos frecuentes en clase para fortalecer el aprendizaje de estos verbos. Profe, con el propósito de que la enseñanza del español no se limite únicamente al momento de la clase, desde Olalingo disponemos para ti materiales de apoyo como videos, actividades, herramientas pedagógicas y espacios de práctica que actúan como recursos complementarios y a su vez como extensiones naturales de la clase. En el caso específico de los videos, puedes fomentar la práctica oral y la escucha de tus estudiantes, sugiriéndoles que practiquen frente al espejo o que graben un video de ellos mismos usando el tema que tienen a continuación. Termina resaltando que los verbos irregulares requieren práctica constante y memoria. Es necesario que los estudiantes aprendan los verbos irregulares porque son los más usados en el español, pero sin dejar de lado la conjugación de los verbos regulares. Anima a tus estudiantes a practicar continuamente, integrando siempre estos verbos en contextos reales y variados de conversación. Te dejamos muchos tips para la enseñanza de este tema. Mucha suerte con tus clases.